Se está viendo la audiencia en la sala de apelaciones transitoria de delitos de corrupción en Junín sobre la lectura de sentencia en segunda instancia del caso Aeródromo Huanca contra Vladimir Cerrón. El Poder Judicial va a ver si es que se va a ir a la cárcel efectiva por 4 años, inhabilitado también, y va a pagar una reparación civil. El día de hoy se está viendo esto. Vamos a ver qué es lo que está pasando en este instante en esa audiencia. Estamos en la lectura de la resolución de apelación de sentencia contra Vladimir Cerrón y otros implicados en el delito de colusión. Escuchemos. Destinado a favorecer a la empresa contratista Consorcio Aeródromo Huanca, además estipulándose cláusulas contractuales cuestionadas por el requerimiento de acusación fiscal, cuyas contravenciones generaron posteriormente se tenga que declarar la nulidad del referido contrato por los funcionarios de la siguiente gestión del gobierno regional de Junín. Entonces, las irregularidades puestas de manifiesto por el acto constituyen indicios objetivos que sustentan el acto colusorio entre el acusado y los extraneos, constituyendo indicios válidos para acreditar la concertación, tal y conforme lo precisa la casación 258-2022 de libertad, no evidenciándose vicios de infracción al derecho de motivación de las resoluciones judiciales previsto en el artículo 139, inciso 5 de la Constitución Política del Estado, por lo que debe desestimarse el agravio analizado. 23.4. Absolviendo el agravio identificado en el numeral 7.12 de la presente sentencia de vista, se tiene precisado que la sentencia incurre en indebida utilización del método de la prueba indiciaria al no haberse motivado razonadamente el indicio de concertación, pues considera como indicios, primero, el oficio 53-2012, de fecha 15 de febrero de 2002. El documento es anterior a la propuesta del proyecto de fecha 26 de julio de 2003. No existe relación coherente entre dicho oficio y la presentación del proyecto para determinar conexión colusoria. Segundo, la ordenanza regional número 667-2013. Lo que es esta audiencia es por colusión, es cuando un servidor público pacta con un tercero para defraudar al Estado en los contratos públicos de bienes, obras o servicios que se le ha encargado. El encausado es Vladimir Cerrón, el secretario general de Perú Libre, y otros. Ahora nosotros vamos a ir inmediatamente en un enlace telefónico con la periodista de Exitosa, Huancayo, Lina Cuba, para que nos haga un recuento de lo que ha sucedido en este caso que tiene ya varios años. Lina, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo estás, Karina? Muy buenos días. Muchas gracias, Lina, por estar aquí. ¿Tú qué sabes? Todo lo que respecta a Vladimir Cerrón por tu trabajo de investigación, por supuesto, cuéntanos de qué se trata este caso. Bueno, el caso en relación al aeródromo Huanca está referido que en el año 2011 Vladimir Cerrón Rojas, y bueno, la gestión en ese entonces, en su primera gestión, pretendió construir un aeropuerto aquí en Huancayo que comprende los sectores de los distritos de Orcotuna, Sicaya, en el Valle del Mantaro. Pese a que ya tenemos aquí en el Valle un aeropuerto existente que es Francisco Carlet de Jauja. Entonces, ¿qué ha sucedido? En ese entonces, ante la pretensión de crear este aeródromo regional Huanca, fue bastante controversial y cuestionado porque toda esa zona donde pretendía construirse ese aeródromo era zona agrícola, era terrenos que tenían propietarios, muchos de ellos pertenecían, por ejemplo, a la comunidad de Orcotuna, a la comunidad de Sicaya. Eran terrenos que no estaban, en este caso, saneados a nombre del gobierno regional. Entonces era el primer cuestionamiento que la prensa en ese entonces le hacía a Vladimir Cerrón cuando anunció la pretensión de construir este aeródromo en esa zona. No se entendía cómo y por qué la obsesión de construir un aeropuerto o un aeródromo cuando los terrenos no estaban saneados. Entonces, con esta intención, aprueban mediante ordenanza regional declarar de necesidad e interés regional el inicio de los estudios para este aeropuerto de categoría internacional el 26 de abril del año 2011, Karina.
Entonces, en esta etapa, como muchos han podido escuchar en las audiencias a Vladimir Cerrón, su defensa lo ha, digamos, argumentado fundamentalmente haciendo referencia de que es el Consejo Regional que ha aprobado y lo único que él ha hecho es obedecer, ¿no es cierto?, e implementar el acuerdo de consejo. Pero lo que hay que decirle a la población en general es que ese Consejo Regional estaba, pues, digamos, copado por la mayoría de Perú Libre. Eran de los 13 consejeros, 9 eran de Perú Libre, e inclusive algunos personajes que eran de oposición se alinearon, en este caso, a la mayoría. Entonces, prácticamente ese Consejo Regional, sencillamente lo que hacía, Karina, era plasmar la voluntad de Vladimir Cerrón. Entonces, posterior a ello, la gestión de Cerrón ordena a la Subgerencia de Estudios que registre un banco de proyectos ante el Ministerio de Economía y Finanzas, ese perfil del aeródromo Huanca, el 28 de septiembre del 2011. Y luego, el 9 de diciembre de ese mismo año, el Ministerio de Economía y Finanzas desactiva el proyecto porque la entidad encargada de evaluar ese tipo de iniciativas, que era del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, sencillamente no le declaró la viabilidad. Pero pese a ello... ¿Por qué? Porque no era necesario un aeródromo. Porque era totalmente antitécnico, porque como te digo, los terrenos no estaban saneados. El terreno donde se pretendía hacer ese proyecto no era de propiedad del Estado, era de propiedad de la comunidad de Orcotuna. Muy bien, pero tengo entendido también que más allá de eso había un aeropuerto ya muy cerca, en Tarma. Claro, por eso, a eso quería llegar. Ese era uno. Lo otro es que ya existe el aeropuerto Francisco Carlé, que está a 40 minutos de aquí de Huancayo. Entonces, pero pese a ello, se cambia el nombre del proyecto y se registra, posterior a ello, a esta negativa inicial, posterior a ello Cerrón insiste, y el 9 de enero del 2012, la Subgerencia de Estudios del Gobierno Regional registra en el Ministerio de Economía y Finanzas el proyecto, pero ya cambiándole de nombre, ya no Aeródromo Huanca, sino creación del Aeropuerto Regional de Junín, Orcotuna, Concepción, Junín. Y nuevamente la Dirección General de Política de Inversión del MEF desactiva ese nuevo proyecto, indicando que no se puede construir un aeropuerto a una distancia menos de 30 kilómetros de otro, que es la distancia justamente entre Orcotuna y Jauja. Entonces no le da viabilidad. Pero pese a todo ello, Karina, adjudican de manera directa este proyecto y suscriben el contrato de ejecución del proyecto el 4 de junio del 2014, obligando al gobierno regional de Junín a pagar el 0.5% del monto de inversión, o sea, 2.018.000, sin contar con la autorización de la Dirección General de Aeronáutica Civil del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿A qué empresa se lo adjudican? Ya es a un consorcio, aparece un consorcio Aeródromo Regional Huanca, que obtiene la titularidad del proyecto bajo la modalidad de asociación pública-privada. Las investigaciones revelaron que las empresas que conformaron este consorcio fue el Grupo GMN y la Corporación Sayón Contratistas Generales, que no contaban con experiencia en la ejecución de obras similares. Entonces, frente a la propuesta de Cerrón de este aeródromo, justamente muchos recordamos cuando se adjudica, cuando empiezan a hacer el estudio, se le hace el desembolso de esos 2 millones a este consorcio que te acabo de mencionar. Inclusive la provincia de Jauja realizó un paro provincial que generó enfrentamientos muy fuertes con la policía. Tomaron el puente Stuart, que es de acceso al Valle del Mantaro y entre el Valle y Jauja, donde terminó con la muerte de una persona, Alejandro Máximo González Guamán, quien en todo ese enfrentamiento terminó cayendo al río y terminó muriendo. O sea,
todos sabíamos que no era viable técnicamente, y no lo decíamos nosotros, sino lo decía, como te acabo de referir, Karina, la autoridad aeronáutica. Claro, pero dime, Lina, y este juicio es por colusión, es decir, es por defraudar al Estado, pero todavía no hay elementos o no se han descubierto elementos de cohecho, de coima. Bueno, en esos extremos no, como lo acabas de referir, es colusión donde se habrían presuntamente coludido, ¿no es cierto?, los funcionarios de ese entonces, y bueno, Vladimir Cerrón. Para darle a este consorcio, ¿no? Pero qué para raro, darle este ¿no? consorcio. Pero mira, acá lo que llama poderosamente la atención, Karina, es que era bajo la modalidad de asociación pública-privada, porque lo que pretendía Cerrón era que se construya ese aeropuerto y darlo a la administración de privados. Entonces no tenía por qué el gobierno regional de Junín soltar ni un solo sol. Ahí viene el detalle. No tenía por qué invertir, porque si el privado lo iba a administrar, entonces sencillamente era el privado quien tenía que invertir. Pero sin embargo, aquí se hizo los 2 millones. Claro, y de ahí no hay absolutamente nada. Hasta donde se tiene conocimiento no hay ningún estudio, no hay absolutamente nada. No hay nada. Bueno, y del aeropuerto nada, por supuesto.